Buenas tardes a nuestro público lunes del IEB, tanto local como internacional. Este conversatorio está llenando un lunes del IEB, pues la fiesta del Gran Poder, al ser como otras fiestas, un fenómeno fundamental en la sociedad boliviana, requiere de estas intervenciones de especialistas, como verán ustedes. La fiesta del Gran Poder recibió en 2019 el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es una fiesta de origen colonial, como otras fiestas de Bolivia, que tienen como antecedentes las entradas de Potosí en su periodo de mayor esplendor, en las que participaban autoridades, gremios e indígenas con su vestimenta e instrumentos. La fiesta del Gran Poder de la Paz venera la imagen de tres rostros de un Jesús de origen colonial, aunque la fiesta pertenece al siglo XX. A la manera que de un barrio de extramuros de la ciudad pasa a ocupar las principales calles de la zona histórica, vale decir, el mismo centro de la ciudad. Participan más de 50 danzas, como llameros, cuyahuadas, huacahuacas, negritos, caporales, tincus. Pero la morenada resulta ser la más importante de esta fiesta, con una organización muy compleja, con fraternidades y bloques, algunas de más de 500 personas. La fiesta del Gran Poder ha merecido ya algunos libros, varios estudios, pues son numerosos los temas que se pueden analizar, dada la importancia de la fiesta en general y particularmente la fiesta del Gran Poder. Al final del conversatorio ofreceremos un video de esta fiesta de 3 minutos para quienes deseen verlo. Vamos a organizar este evento en 3 partes. 20 minutos van a tener los expositores al inicio y vamos a dejar otros 10 minutos para completar en caso de que hubiera algún interés de contestar al colega o de añadir algo. Entonces serían divididos en 2 partes y al final tendremos preguntas si es que tenemos de la participación de nuestro público. Voy a empezar a mencionar a nuestros 3 invitados en su formación y como verán ustedes son especialistas que han dedicado una buena parte de su trabajo al estudio de las fiestas. El doctor Nico Tassi es docente investigador del CIDES UMSA y de la carrera de Sociología. Licenciado en Sociología por la Universidad La Sapienza de Roma y doctor en Antropología Social por la Universidad de Londres. Ha dedicado gran parte de su trabajo a los sectores populares, urbanos, enfocándose en su relación con la modernidad, el Estado y el mercado. Voy a mencionar también el título de la exposición del doctor Tassi, pero antes quiero presentar a los otros 2 expositores en la parte de su formación. El magíster Germán Guaigua, el licenciado en Sociología de la Universidad de San Andrés, maestría en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática Plurinacional y egresado de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de la Cordillera. Actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones Sociales, CIS, de la Vicepresidencia. Es especialista en temas urbanos, juveniles, étnicos y de desarrollo. Ha sido también investigador en el CEDLA. Finalmente, tenemos al doctor Cleber Cárdenas, doctor en estudios culturales latinoamericanos, magíster en estudios de la cultura y licenciado en literatura, docente investigador en la UMSA, UPEA y otras universidades. Bueno, ellos son los 3 especialistas a quienes vamos a oír. El doctor Tassi nos hablará del Gran Poder y la ciudad para todos como pregunta. La hipervisibilidad e invisibilización
de los sectores populares urbanos. Adelante, doctor Tassi, por favor. Bueno, buenas noches a todos y todas. Deme un segundito, voy a compartir mi pantalla. Eso. Están viendo, ¿no? Sí. Bueno. Agradecer primero al IEB por la invitación y por la organización del evento. Yo personalmente empecé a estudiar la fiesta de Gran Poder hace unos 20 años. Sin embargo, en estos últimos años me he ido transitando más hacia temas económicos y volviéndome cada vez más en un folclorista y cada vez menos en un investigador de la fiesta, aunque los etnógrafos dirías que hay una línea sutil, digamos, entre la observación y la participación. Así que tal vez yo no tenga la misma frescura de análisis de mis colegas Clevert y Germán sobre el tema, ¿no? Sin embargo, este año como fraternidad, mi fraternidad cumple 50 años en Gran Poder, y parece que va a ser nuestro último año en la fiesta, va a ser la morenada del adiós, como dice la letra de la última composición. Así que me pareció eso un evento, una posibilidad linda para un tributo al gran poder, un tributo a su gente, antes, diremos, de colgar la matraca. Al preparar esta presentación, me ponía a pensar en cómo en los últimos años ha habido un proceso interesante de mediatización de la fiesta de Gran Poder, ¿no? Pero también de mediatización de los grupos sociales y económicos que la caracterizan, hasta el punto de quedarme con la duda de qué tenemos que decir nosotros y como investigadores sociales de nuevo, de relevantes, sobre un gran poder del que puedes escuchar todos los días en la radio, en la tele, una serie de historias, una serie de anécdotas más y menos cautivadoras, ¿no? Y a pesar de su mediatización, lo que sin embargo me llama la atención es una contradicción entre lo que se mira y lo que no se mira de gran poder o no se quiere mirar de gran poder, digamos, ¿no? Y el punto de partida, digamos, de mi reflexión es que particularmente en los últimos años se han ido cristalizando unos procesos contradictorios de hipervisibilización de gran poder, de sus prácticas, de sus características, que repetidamente y simultáneamente se los sobreponen a otro proceso de invisibilización de ciertas dinámicas, de ciertos elementos, de ciertas historias, de ciertas prácticas, ¿no? Un poco la idea que me propongo en mi reflexión es entender un poco qué subyace a esta economía visual, qué está detrás de ella, qué intereses, qué narrativas, qué ideologías se están gestando detrás de estas dinámicas contradictorias que implican una simultánea hipervisibilidad y una invisibilización del gran poder, ¿no? En relación a estos temas, hemos debatido mucho estos temas con los estudiantes de la maestría en estudios sociales urbanos del CIDES, así que los quiero agradecer de entrada. Empezando por la hipervisibilización, ¿no? Ya desde hace años, por ejemplo, hay un proceso de visibilización en los medios oficiales del valor folclórico de la fiesta como fiesta mayor de los Andes, como evento emblemático de la cultura nacional, una visibilización que hace unos 50 años hubiera sido totalmente inconcebible, ¿no? Sin embargo, al alabar el gran poder por su potente despliegue de cultura nacional, de artefactos textiles, de esta marea humana y folclórica sin fin, se contrapone constantemente una simultánea casi crítica o a veces condena de los folcloristas por su supuesta incapacidad de administrar ese capital folclórico, ¿no? Voy a mostrar una diapositivas, que las fotos de algunos de los artículos son de un colega, son de David Goss, con quien coincidimos en los años, a principios de los años 2000 en el estudio de la fiesta de Gran Poder. Y un clásico ejemplo de esta contradicción que le mencionaba es el 2001, ¿no? El 2001, ¿qué pasa? Se impide a la entrada el acceso al centro de la ciudad en señal de luto por la muerte de Víctor Paz Estenssoro.
¿no? Y ahí lo que se produce en una explosión de furia y algarabía de los folcloristas, que en sus trajes pesados lo que hacen es romper las barreras e invadir la Mariscal Santa Cruz, interrumpiendo el tráfico, ¿no? Frente a esa dinámica, los medios de comunicación que días antes habían exaltado el folclore, habían exaltado la fiesta, habían exaltado los folcloristas, se lanzan en una campaña de condena que tilda a los folcloristas como vaciado de cualquier respeto hacia las normas compartidas, cualquier respeto hacia los mínimos valores patrios, y que siempre se los subordina los valores patrios a una serie de intereses personales y a veces económicos, ¿no? Sí, los folcloristas son de acuerdo a esa narrativa, de alguna forma, sí, los folcloristas son el baluarte del folclore nacional, pero parece que de fondo están hasta contradiciendo algunos de los principios básicos de la nación misma, ¿no? Aquí hay algunos artículos del 2001. Esta es una foto emblemática, digamos, que contrapone las autoridades establecidas, la policía, la alcaldía y el rector del santuario, la iglesia, frente al otro lado los dirigentes de la Asociación de Conjuntos Folclóricos. Uno de ellos se volverá en funcionario público y trabajará en la alcaldía, sin embargo, a pesar de las tensiones. En los años de mi investigación, el mismo presidente, yo trabajé en 2003, 2004, hice un trabajo de campo sobre la fiesta, y en los años de mi investigación el presidente afirmaba en los medios de comunicación que gran poder es la expresión de la paz, ¿no? Claramente era una afirmación conveniente porque se celebraba gran poder unos meses después de la guerra del gas. Sin embargo, una vez pasada la emoción para el día de la fiesta y en vez de la paz se empezaba a recalcar el carácter de peligro, el carácter de borrachera y de violencia que el gran poder encarna, ¿no? Entonces, esto antes de la fiesta y esto después, ¿no? Em, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa de la Cultura antes de la fiesta, el oficial mayor sí reconoce el gran poder como un símbolo de la cultura nacional y como una expresión de la diversidad y poder de nuestro folclore. Sin embargo, también manifiesta su decepción por el consumo exagerado de alcohol durante las celebraciones, amonesta a los organizadores por mostrar más interés por los asuntos económicos que por los culturales, y finalmente reivindica el rol de la alcaldía en rescatar bailes tradicionales que estaban desapareciendo, proponiendo al antiguo baile del Waka Tokori como el emblema de la entrada de Gran Poder de ese año, publicando, como ven, un libreto al respecto, ¿no? Es interesante porque el folleto publicado por la alcaldía fue rápidamente contrapunteado por una publicación independiente auspiciada por la Asociación de Conjuntos Folclóricos, que tenía en la tapa el Tata de Gran Poder y un folclorista con traje de moreno, ¿no? Entonces, me parece que en ese proceso de hipervisibilización hay múltiples disensiones. Sí, una de ellas es sin duda el rol folclórico de la fiesta, ¿no? Como rescate de la dimensión folclórica, la importancia de la fiesta como rescate de la dimensión folclórica. Hay también una serie de visiones mucho menos agradables, el exceso de consumo de alcohol, las peleas internas entre los folcloristas. La imagen que ven es efectivamente uno de los conflictos más recientes al interior de la Fraternidad de Transporte Pesado, Señor de Mayo. La ilegalidad de sus prácticas, tanto política como económica, la referencia continua es el contrabando, por ejemplo, en ese proceso de hipervisibilización, la falta de respeto a unas normas sociales supuestamente compartidas, que son parte de esa receta de hipervisibilidad, hipervisibilización de gran poder en el espacio urbano, ¿no? Todo funciona de acuerdo armónicamente entre instituciones y folcloristas, a menos de que pasa algún problema, como hemos visto en el caso de la muerte de Víctor Paz y sucesivamente estos desacuerdos empiezan a visualizarse una serie de tensiones y una serie de contradicciones, ¿no?
Y voy a citar dos cositas más para hacer referencia a esta hipervisibilización, ¿no? Hace algunos años, por primera vez en la historia, se ha realizado la ceremonia en la que se viste el Tata con un nuevo atuendo 3 días antes de la fiesta, con las puertas del santuario abiertas de par en par, ¿no? Y este ritual bastante misterioso, hecho tradicionalmente a puerta cerrada y además encargado a una mujer consagrada al Señor, la única que de alguna forma podía ver al Señor sin ropa, y un ritual de que se cuentan en el barrio, anécdota cautivadora, se ha transformado hoy en día en una verdadera trancadera de canales de teles y de cámaras, oteando a un Tata en pelotas, ¿no? Y entonces ahí vemos como también las instituciones como la iglesia, por ejemplo, transita con una facilidad sorpresiva desde la defensa del misterio, del ritual, a ciertas dinámicas típicas de la mediatización y frivolización mediática, ¿no? Aquí es otro elemento importante, ¿no? Parte de esta hipervisibilización de gran poder también hay una otra dimensión que se ha ido afirmando en los últimos años, que es la del despilfarro, del exceso de recursos invertido en la fiesta, a menudo insinuando una duda sobre el origen de estos recursos, ¿no? Para la fiesta no hay crisis, ¿no? Como dice el articulito. Y esto es otra cositas mucho más reciente, digamos, que con la que estarán seguramente familiarizados. Por ejemplo, yo cuando empecé a participar en la fiesta, los periodistas, los jóvenes investigadores se me acercaban con la idea de preguntar, le preguntaremos al gringo, ¿no? Y la primera pregunta que me hacían era, ¿por qué bailas? ¿No? Esto hace unos 10, 15 años y ahora lo primero que te pregunta, ¿cuánto gastas? ¿No? Y el otro día, por ejemplo, perdón, el otro día un colega de la universidad, además con carga horaria completa, me preguntaba dónde vivía, ¿no? Y yo le digo, yo vivo en la Eloy Salmón. En realidad vivo en la Vicente Ochoa, pero la Eloy Salmón es mucho más glamurosa que la Vicente Ochoa, donde venden muebles, ¿no? La Vicente Ochoa. Y él me contesta, o sea que vives donde está la plata, me dice, ¿no? Y este es un tipo de observación que cada vez más se escucha entre los sectores de clase media urbana, ¿no? La plata está en gran poder, la plata está en el alto, y la plata ya no está en la zona sur, un poco enfatizando un sentido de desilusión hacia estos sectores con escaso acceso a la educación, que se han hecho la plata supuestamente sin mérito alguno, y también que ahora es hora de posicionar a estos nuevos ricos al centro de la visibilidad urbana, es hora de desenfatizar el rol de la clase media convencional para que estos nuevos ricos se hagan cargo de las responsabilidades que implica ser ricos, ¿no? Son ellos los que tienen que contribuir, aportar, hacerse cargo del desarrollo urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Y le menciono estas cosas simplemente para decir que estos regímenes de visibilidad y estos imaginarios emergentes hacia los sectores populares urbanos nunca son tan inocuos como parecen, ¿no? Y que a menudo encubren ciertos intereses de uno en desmedro de otros, ¿no? Ahora, ¿cuál es la parte que se invisibiliza de gran poder, ¿no? A pesar de ese proceso de mediatización del que le hablaba? Y allí, por ejemplo, hay una historia larga de invisibilización, de desatención por parte de la ciudad oficial hacia estos sectores populares y estos barrios, que ha inducido a estos mismos sectores populares a crear sus propios medios de visibilización, ¿no? Sus programas y canales de teles, sus empresas de filmación, sus circuitos culturales, y alguien hasta podría argumentar que la misma fiesta de gran poder es una estructura de visibilización de un mundo al que no se le ha tirado bola durante décadas, ¿no? Un elemento clave para mí de esta invisibilización son sus estructuras organizativas, operativas de gestión, que como sabemos han logrado dar forma, por ejemplo, a la Fiesta Mayor de los Andes, pero además han logrado articularla con Buenos Aires, con Sao Paulo, con Washington, etc.
Entonces hablamos de unas estructuras organizativas que han sido clave en la construcción con sus propios recursos, con sus propias iniciativas de una serie de infraestructuras urbanas estratégicas, por ejemplo, mercados populares, calles, de alguna forma infraestructuras urbanas que han marcado los mojones y las modalidades de vivir la ciudad por parte de en estas áreas populares, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, el gremio de carniceros que construye con sus propios recursos, destinando los ingresos de las ventas de las pieles de ganado a la construcción del mercado Lanza durante varios años. Construyen el mercado con sus propios recursos. O vemos la Eloy Salmón, que a partir de unas familias originarias de Taraco, a través de un sistema de pasanaco para atraer paisanos y parientes de regiones rurales, convierten una zona periférica de la ciudad en uno de los polos comerciales más importantes del país, con el precio por metro cuadrado más alto de Bolivia y que hoy en día es conocida no solo en Iquique o en Panamá, sino hasta en varias regiones productoras chinas, ¿no? Claramente no todo es bueno de estas estructuras organizativas, pero hay varias anécdotas que les puedo contar al respecto, pero el régimen visual que estamos haciendo, que estamos describiendo, solo se mira la dimensión problemática, la dimensión conflictiva, la dimensión interesadas de estas organizaciones, de alguna forma hasta justificando proceso histórico de abandono institucional de ciertas áreas, de ciertos espacios y de ciertos grupos, ¿no? Y se desautorizan estas instituciones para que de alguna forma se limite su rol como potenciales partners de las instituciones oficiales en la gestión del folclore o en la gestión de lo público, del territorio, de lo urbano, ¿no? La otra dimensión que para mí es clave de la invisibilización es la económica, urbana y nacional, ¿no? Generalmente se los conoce o se los asocia, por ejemplo, la zona de gran poder con el contrabando, por ejemplo, con el no pagar impuestos, ¿no? Sin embargo, los emprendedores de la ILOI han sido, por ejemplo, los pioneros en tejer lazos con la zona franca de Iquique, de Panamá, con China más que todo, ¿no? Se han vinculado con China 2 décadas antes que los empresarios paseños convencionales, por ejemplo, de instituciones altisonantes como la CANEP, se percataran de la importancia que iba adquiriendo el país asiático, ¿no? Y ese vínculo con China también ha sido clave para ciertas dinámicas territoriales, ¿no? Ha transformado el barrio en una plataforma de articulación con el comercio global, en un punto de accesos de las inversiones chinas, de las negociaciones entre empresas de ultramar y locales. Se han consolidado empresas de logística, empresas de expedición. La zona se ha vuelto en un centro de acopio estratégico para el mercado interno, frente, por ejemplo, a un plan municipal de desarrollo que, por ejemplo, describía a estas zonas populares como un tejido económico desarticulado y débil, ¿no? Entonces, hay estas tensiones y estas contradicciones importantes entre invisibilización y hipervisibilidad, entre lecturas de las instituciones o de las fuentes o de la fuente de información oficial y las prácticas que se dan en ese contexto, ¿no? Para recapitular un poquito, lo que vemos es que estos regímenes de visibilidad han sido clave para instalar una serie de narrativas, una serie de imaginarios sobre gran poder, ¿no? Una de las narrativas que este régimen visual ha posibilitado es que estos actores, a pesar de ser creadores de la fiesta, de haber hecho retumbar el folclore y el tata a lo largo del país y bastante más allá de como hemos visto, necesitan ser guiados, capacitados, moralizados por una serie de instancias modernas que comprende a más cabalidad cómo funciona el complejo mundo mundial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, hace algunos años parecía haber renunciado a su cruzada en contra de la religión popular. ¿Por qué? Porque decían que el baile, la fiesta son una parte constitutiva de la expresión espiritual de estos grupos sociales, ¿no? Y hoy en día la misma iglesia vuelve a reproponer seminarios de fe para los fraternos, ¿no? Como ven en la diapositiva con tanto de PowerPoint en el santuario, con la idea de fomentar las ideas ortodoxas del catolicismo en contra de este saber religioso, entre comillas, distorsionados que confunde el tata con el sol y la virgen con la luna, como decía el arzobispo de La Paz,
y unos sectores populares que además materializan la fe a través de chupas exageradas y despilfarro de recursos, ¿no? El plan de desarrollo urbano propone una noción de ciudad masificada, dice, ¿no? Que es un poco el fruto de la incursión de sectores migrantes que desequilibran la estructura social y espacial antigua, ¿no? Le voy a leer brevemente unos extractos del plan. Este fenómeno, la migración desde el campo, sustituyó la sociedad congregada y compacta de la ciudad burguesa por una sociedad dividida en la que se contraponían dos mundos, de dos sociedades coexistentes y justapuestas. Una fue la sociedad tradicional, compuesta de clases y grupos articulados, cuyas tensiones y formas de vida transcurría dentro de un sistema convenido de normas. La otra fue el grupo inmigrante constituido por personas aisladas que convergían en la ciudad, ¿no? Um, el número fue el que alteró el carácter de la ciudad, se vio más gente en las calles, fue más difícil encontrar casa, aparecieron casas precarias, terrenos baldíos, se hizo más difícil tomar tranvía o autobús. También cambió el comportamiento de la gente en las calles. Si antes se cedía cortésmente el paso, en la ciudad masificada se hace necesario empujar y defender el puesto, ¿no? El número cambió la manera de moverse dentro de la ciudad, ¿no? Cómo se va cristalizando una narrativa de cómo ciertos sectores populares han ido transformando lo urbano, ¿no? Y es un tipo de narrativa que de alguna forma para mí ha retomado forma en estos últimos años y que se asocia a una retórica que pretende desconcentrar a los espacios públicos, dado que el exceso de gente en la calle arruina el patrimonio de la ciudad, implica sacar a los comerciantes de la vía pública que a menudo han instalado una forma de vivir en la calle, trayendo a sus propios hijos y creando comunidad en la calle, como dice el plan de revitalización urbana, ¿no? Y ese tipo de posturas y narrativa también yo la veo bastante reflejada en cierta producción académica que en los últimos años presenta una transición, digamos, desde los estudios de los años 80 sobre el difícil acceso de migrantes campesinos a los espacios socioeconómicos urbanos. Ustedes se acordarán Choquillago, la cara imana de La Paz, el Alto Ciudad Prometida, unos estudios que enfocaban el crónico proceso de exclusión espacial de la ciudad, pero también de exclusión de la economía formal por parte de estos actores migrantes, y hoy en día hemos transitado cada vez más a un tipo de estudio que se van enfocando en la necesidad de disciplinar los sectores populares y los migrantes urbanos, ¿no? Hay una variedad de estudios sobre patrimonio que promueven una lógica, por ejemplo, de privilegiar la conservación arquitectónica de bienes materiales por encima de las problemáticas socioeconómicas, incentivando una serie de medidas, por ejemplo, de expulsión de actores populares, de comerciantes del espacio público, una serie de medidas de concentración de la propiedad inmobiliaria en pocas manos, dado que múltiples inquilinos, los comerciantes, lo que producen es un proceso de fragmentación del sentido de propiedad que va en detrimento de las inversiones para la conservación de los inmuebles, ¿no? En el caso más sociológico, por ejemplo, hay una serie de estudios sobre el comercio en vía pública y un transitar hacia un tipo de estudios que pretenden condenar y disciplinar a organizaciones populares y sectores que supuestamente invaden al espacio público con la intención de promover intereses privados, ¿no? Y estos estudios, conjuntamente a la postura institucional descrita en el plan, lo que me parece producir es una normalización de un tipo de posición de que el espacio público es el espacio aséptico, ordenado y de consumo al estilo del mall, más o menos, que supuestamente no estaría subordinado a los intereses de nadie, cuando en realidad está directamente orientado a promover los intereses de empresas inmobiliarias, de empresas de gestión turística del territorio, de inversiones de empresas medianas o grandes en el territorio, a veces en desmedro de los locales, ¿no? Y en segundo lugar, esta narrativa de lo público también lo que hace es normalizar un doble estándar en relación al derecho a la ciudad, ¿no? Vemos mientras los análisis académicos, el plan municipal enfatizan la necesidad de retirar
los sectores populares del espacio urbano, unos sectores populares que lo estarían usando al espacio público para sus propios intereses. Del otro, se ha ido normalizando una constante, repetida privatización del espacio público para reconvertirlo, concesionarlo, moldearlo a los intereses de empresas privadas, sean esas inmobiliarias o de servicio, ¿no? Entonces, hemos visto casos famosos, por ejemplo, de reordenamiento territorial, de rezonificación catastral por parte de las instituciones urbanas para favorecer las inversiones de grandes empresas, reducir impuestos, proporcionar favores en las licitaciones públicas, etcétera, etcétera. No, todo un proceso importante de privatización de lo público que nadie cuestiona y que todos naturalizamos frente a la mala invasión de lo público por parte de los actores de la economía popular. Y aquí voy a cerrar, mil disculpas, creo que me he tardado un poquito, pero lo que quería resaltar de estos procesos, de estos imaginarios, de estas contradicciones, es como unos sectores populares que de un lado han ido ensanchando su radio de operación y su capacidad de definición de lo urbano, ¿no? Y una capacidad de definición del territorio, de definición de lo público, etcétera, que se contrapone a unos imaginarios y unas narrativas que intentan cada vez más reducir este proceso de ensanchamiento, esta capacidad de operar en lo urbano a algo folclórico que necesita ser redefinido por estancia y controlado por estancias modernas, ¿no? Y lo que eso me parece un poco proporcionar es un tipo de institucionalidad, digamos, a dos carriles, de un tipo de institucionalidad de un lado de mano dura hacia emprendedores populares, hacia comerciantes en vía pública, hacia folcloristas borrachos, etcétera, y del otro un tipo de institucionalidad de mano blanda hacia empresas que se transforman en empresas convencionales, digamos que se transforman en los recipientes de diferentes privilegios, de diferentes favores, de diferentes guiños de las instituciones se transforma el espacio urbano de acuerdo a sus necesidades, sus intereses y sus requerimientos, ¿no? Y esto en un contexto donde los actores populares se los conecta a la ilegalidad, a la falta de respeto de las normas compartidas, lo que esta dinámica me parece resaltar es un tipo de reglamentaciones sociales, de reglamentación espaciales, reglamentación del territorio, del patrimonio, que se implementan de forma selectiva en el intento de disciplinar y reprimir a algunos y tal vez de desplazarlo, a veces espacialmente, a veces también socioeconómicamente, mientras que del otro lado se instituyen y se normalizan una serie de privilegios para otros grupos y otros sectores, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Nico Tassi. Voy a mencionar algunas de las publicaciones de nuestro eh, participante, Nico Tassi. Hacer plata sin plata es uno de los temas que son muy interesantes que tocó él. El desborde de los comerciantes populares en Bolivia, publicado por el PIET. The Native World System and Ethnography of Bolivian Aymara Traders in the Global Economy, publicado por la Universidad de Oxford. Una pata en la chacra y una en el mercado. Multiactividad y reconfiguración rural en La Paz de CIDES. Anthropologists of Revolution, Talking Time, People and Words, de la Universidad de California. Nico colabora como docente investigador con la Universidad de Londres, la Universidad Arturo Prat de Iquique y la Universidad de Aix de Marsella. Voy a mencionar ahora algunas de las publicaciones de Magister Herman Guaigua, que ha contribuido tanto para el estudio de la fiesta. Tiene una publicación de la Fundación PIET, Ser joven en el alto, rupturas y continuidades en la tradición cultural. Junto a Silvia Escobar realizó la publicación de la investigación Estrategias familiares de trabajo y reducción de la pobreza en Bolivia
publicado por Claxo. Fue consultor del Informe de Desarrollo Humano 2009 de PNUD. También publicó La familia transnacional, cambios en las relaciones sociales y familiares de migrantes del Alto y La Paz a España. En 2015, un estudio con Alfonso Hinojosa sobre economías populares transnacionales, espacios y dinámicas festivas transnacionales en el altiplano paceño, Centro de Investigaciones Sociales. Fue docente de la UMSA, Universidad Católica, y actualmente es docente de la carrera de Sociología de la UPEA. El tema del que nos va a hablar Germán es la diferenciación social y estrategias identitarias en la fiesta del gran poder. Adelante, por favor, Germán. Muchas gracias, Beatriz. Saludar también al Instituto de Estudios Bolivianos por tan gentil invitación. A usted, doctora Beatriz Rosell. También a amigo Clever Cárdenas, investigador, docente. Hemos compartido varios escenarios hablando precisamente de estos temas. Un agradecimiento en especial. Bueno, voy a plantear algunas ideas que he estado reflexionando en estos últimos años, a pesar de haber realizado investigaciones en la década, finales de la década del 90, a principios de este presente siglo, sobre la fiesta del gran poder, y voy a hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones que estoy retomando para continuar con la investigación sobre el gran poder en una próxima investigación. Entonces voy a mencionar algunos elementos que tienen que ver básicamente con las transformaciones en las prácticas e identidades sociales en la fiesta del gran poder. Para ello quisiera mencionar un tema que no es menor. Efectivamente, la doctora Rosels afirmaba de que gran parte de las danzas que están en la festividad mayor de los Andes tienen que ver con la danza pesada de la morenada. Y en ese sentido podemos señalar de que en la actualidad existen 23 morenadas de 66 fraternidades que actualmente son las que participan en el Gran Poder, representando, diríamos así, un porcentaje alto en relación a otras festividades del país, emblemáticas como por ejemplo la fiesta que ocurre el 16 de julio en Santa Cruz, esta fiesta de los residentes paceños, donde son 16 morenadas que representan de 60 fraternidades y que constituyen el segundo lugar, ¿no?, en la representación de esta danza. Luego está el Alto con 12 morenadas y también la fiesta de Urcupiña con 9. Llama la atención que en el caso de Oruro solamente existan 7 morenadas de 54 grupos que participan en el Carnaval de Oruro. Creo que este dato es sumamente importante para reflexionar precisamente las transformaciones que han ido ocurriendo de los señores del gran poder a través de esta danza. Creo que es importante que podamos mencionar y periodizar, ¿no es cierto?, un poco cuáles han sido las características que se han establecido a inicios de la década del 70, donde la fiesta se constituye oficialmente, ¿no es cierto?, en una festividad que recorre no solamente las calles del barrio del Gran Poder, sino que incursiona en el centro paceño y se constituye en el emblema regional, ¿no es cierto?, en el emblema de la ciudad y también del departamento. Entonces, es importante un poco visualizar la fundación de estas fraternidades que datan de 1960, con la creación de la Morenada Artística Trinidad del Gran Poder, fundada el 9 de junio de 1960, y que también aglutinan a una serie de gremios, sobre todo el tema de los bordadores, es la segunda morenada. Luego están los migrantes, los residentes de Achacachi y también de la localidad de Viacha, ¿no?, que se constituyen en las principales morenadas de ese entonces, ¿no?, principios de la década del 70.
También está, ¿no es cierto?, la presencia de la morenada Eloy Salmón, que se funda en el 68 y que tiene una particular presencia en los inicios de lo que es la fiesta del Gran Poder. Asimismo, llama la atención y creo que habría que puntualizar esto, la creación de lo que en ese momento fue la Cuyaguada Verdaderos Rebeldes en Gran Poder, que con la danza de la Cuyaguada incursionaron en la década del 70 y que actualmente se constituye una morenada emblemática en el sentido de que se la considera como la Academia de los Folcloristas. Prácticamente todas las demás morenadas eh, tienen como referencia ineludible a esta fraternidad. Entonces, luego está, ¿no es cierto?, la morenada de los líderes vacunos, que se funda el 72, donde participa Nico y que ojalá siga participando muchos años más y no sea el último año como ha señalado, porque el Gran Poder y la fiesta siempre nos convocan a poder seguir no solamente investigando, sino también viviendo, ¿no?, la fiesta. También está la Unión Comercial del 74, creo que es igual otra de las morenadas, igual que se presenta al gremio de los que venden abarrotes en la calle Gallardo, que es muy emblemática y muy importante. Y luego están, ¿no es cierto?, las otras morenadas que tienen que ver, como decía, con esta presencia, sobre todo de la morenada de los Rosas de Viacha, y también la división, los verdaderos Rosas, Revelación 82. Y finalmente podríamos caracterizar la incursión en el 82 de la morenada Señor de Mayo. Entonces, esto es muy importante porque podríamos plantear acá una característica importante de estas agrupaciones que tienen que ver básicamente con algunos gremios, la Eloy Salmón, la Unión Comercial, los vacunos, pero también está, ¿no es cierto?, esta impronta de los residentes, ¿no?, de Achacachi y de Viacha sobre todo. Y también ya la emergencia de un gremio muy importante con la creación de la morenada de los transportistas, Señor de Mayo, que igual se constituye en una referencia ineludible. Voy a explicar por qué en los siguientes años, ¿no? En la década del 90, del 92 prácticamente, se funda una de las morenadas más emblemáticas del Gran Poder, que es la Morenada Fanáticos del Gran Poder, juntamente con su rival, que sería la morenada Verdaderos Intocables, el 94. Entonces salen ellos de la morenada Rebeldes, pero tienen una incursión en el Gran Poder, planteando una forma de entender el folclore y entender la fiesta de una forma totalmente diferente de las anteriores, ¿no? Entonces ahí prácticamente yo diría hay un quiebre en el tema de la participación de las personas en estas morenadas, porque empiezan a construir una serie de elementos tanto de la cultura andina por parte de los fanáticos, como también con elementos de la cultura global, como es el caso de los verdaderos intocables, que prácticamente se convierten en íconos, ¿no es cierto?, del Gran Poder y que han marcado los futuros años, ¿no? Y finalmente, el 2006 tendríamos la creación, la división, la primera división también de los fanáticos, que es la señora Lilimani, que se constituye igual en una morenada, igual que va a tener una repercusión no solamente en el Gran Poder, sino también a nivel nacional e internacional. Y finalmente, yo quisiera hacer mención en la década del 2010 al 2022, la creación de 7 morenadas, que creo que expresan precisamente esta idea que quiero compartir esta noche, que tiene que ver con las transformaciones que han ido ocurriendo en los últimos años, en la década del 2000, con la creación inicialmente de la morenada Nueva Generación Viajeros La Paz Charaña, que se constituye en una morenada que representa a los sectores de comerciantes, los viajeros. Esta idea del viajero es muy interesante, no solamente aquellos que comercializan una infinidad de productos, sino también el hecho mismo, ¿no es cierto?, de vincularse a el comercio internacional y el comercio global, ¿no? Luego está, ¿no es cierto?, la creación de morenadas como Majestad Bolivia, la morenada Sociedad Bullangueros,
Y también una de las más emblemáticas actualmente, que es la Morenada Sociedad Folclórica de Morenos La Paz, Maravilla del Mundo, que en realidad hoy en día igual tiene una presencia muy importante, no solamente en La Paz, sino en varios sectores, tanto del Alto como de Santa Cruz, y también más allá de nuestras fronteras, ¿no? Donde en Brasil, en Argentina, donde están los bolivianos. Luego está, y quisiera aquí detenerme, creo que es bien importante hacer esto, el 2016 la Morenada, se funda la Morenada Central Aroma en Gran Poder. Y últimamente, en el 20 de mayo, se funda la Morenada Espectacular Transporte Pesado. Entonces aquí vemos una dinámica muy interesante, una dinámica que no se da en otras festividades y que también tiene una repercusión sumamente interesante en el caso de la entrada folclórica del Virgen del Carmen en Santa Cruz, ¿no? Esta fiesta que está creciendo cada vez más, donde igual existen una gran cantidad de morenadas, decíamos 16, y que están muy, muy articuladas a estos sectores, ¿no? Los fanáticos, también los intocables, los rosas de Viacha, también los transportes pesados, Illimani, Central Santa Cruz, y también la Central Aroma y sobre todo la Central Sicacica. Creo que es importante esto, hacer esa mención, porque me va a permitir tener algunas consideraciones en relación a la construcción de estas nuevas fraternidades que reflejan básicamente eh, esta movilidad social de segmentos de la población, sobre todo vinculados a la actividad comercial, que empiezan a tener una participación cada vez más importante en la festividad. Una de las preguntas que uno se hace es, ¿quiénes son estos señores del gran poder? Esta pregunta que en la década del 70 nos planteaba Javier Albó para poder reflexionar y poder caracterizar a estos señores, es importante en la actualidad hacer esta referencia porque nos va a permitir visualizar el perfil que tienen actualmente estos señores, ¿no? Y cómo estos se han insertado, ¿no es cierto?, en actividades comerciales, decíamos, tanto en la economía nacional, porque ellos igual tienen una presencia muy importante y vigorosa en distintos lugares del país, y que la fiesta se constituye un elemento sumamente importante, articulada, ¿no es cierto?, al negocio, al trabajo, y la fiesta se constituyen en elementos fundamentales, ¿no es cierto?, de estos sectores emergentes, de estos sectores que ya se han consolidado, sobre todo migrantes aymaras que llegaron a la ciudad de La Paz y que encontraron en la zona del Gran Poder, en la zona de Chijini, sobre todo, eh, la posibilidad de reproducir y de construir, yo diría, una serie de valores que tienen que ver con valores culturales que se reproducen en la fiesta, ¿no? Estos valores culturales que tienen que ver básicamente con el AINI, por ejemplo, que tienen que ver con la reciprocidad, que tienen que ver también con la competencia, que tienen que ver también con la ostentación, con el despilfarro, y que en este espacio urbano se posibilita, ¿no es cierto?, la construcción de este escenario de una identidad, de unas identidades que tienen una proyección, como decía, nacional e internacional. A través de la fiesta se van articulando una serie de dispositivos sociales y culturales que afianzan los negocios, que permiten, ¿no es cierto?, establecer una serie de estrategias económicas espaciales y también una serie de prácticas culturales asociadas con el comercio. Buena parte de estos organizadores, de estos pasantes, de esta junta de organizadores, están vinculados, ¿no es cierto?, a distintas actividades, sobre todo comerciales, pero también, ¿no es cierto?, otro tipo de actividades de tipo productivo. Ahí están, ¿no es cierto?, los carniceros, los empresarios en metal mecánica, los transportistas, los comerciantes mayoristas y minoristas, los comerciantes de fronteras, los contrabandistas,
los dueños de abarrotes, los empresarios y microempresarios de industrias textiles o de madera, constituyen esta multiplicidad, ¿no es cierto?, de actores que van engrosando las distintas fraternidades. A ello hay que sumar, ¿no es cierto?, de que los organizadores y también la junta de pasantes efectivamente están articuladas a una élite económica. En algún momento se la había caracterizado como la burguesía chola o también lo que se denominó la burguesía kunumi en el caso de Santa Cruz. Sin embargo, este concepto hoy en día está en cuestión tomando en cuenta las connotaciones que tiene esto, ¿no? Yo creo que es mucho mejor poder hablar de élites económicas, aymaras, urbanas, que tienen una proyección, como decía, a nivel internacional y que el Gran Poder se constituye en una referencia fundamental para poder articular no solamente una estética urbana, aymara, sino también tener una proyección hacia lo que es la integración, los vínculos en actividades comerciales y la conformación, ¿no es cierto?, de una identidad social muy importante. A ello, ¿no es cierto?, se suma una serie de participantes de la festividad que tienen que ver con gremiales, comerciantes callejeros, vendedores de ropa usada, vivanderos, heladeros, choferes, etcétera, que son parte, ¿no es cierto?, de estos sectores urbanos populares y que participan activamente en cada una de estas fraternidades. Entonces, creo que es importante señalar este aspecto de la importancia que tiene cada vez más la festividad, no solamente como una manifestación folclórica, como había dicho, y religiosa, sino más bien la manifestación de un grupo social en constante ascenso que busca, ¿no es cierto?, la inserción de sectores antes marginales, ¿no es cierto?, marginados en la economía y se, se empiezan a constituir en lo que denominaría la nueva clase media urbana popular, que a través precisamente de esta fiesta empiezan a tener una participación importante y sobre todo en la participación en las morenadas, ¿no? Esto es bien importante porque efectivamente, como decía, de las 66 fraternidades que existen actualmente, 23 son morenadas, creo que muestra y también la creación eh, cada momento refleja un poco esta apertura y esta difusión, ¿no es cierto?, que podríamos decir de la morenada en estos sectores sociales. Entonces, es importante, yo creo que plantear este tema de la transformación y que esto también tiene una articulación con lo que es esta identidad más local, con este grupo de residentes, sobre todo de la provincia de Roma y de Sica Sica, que tienen hoy en día una importancia cada vez mayor, no solamente en la actividad comercial, en la actividad que ellos tienen básicamente vinculados al rubro de la ferretería y de la construcción, que constituyen efectivamente un segmento, ¿no es cierto?, de estos migrantes y que en la actualidad están bailando en estas fraternidades. Y como decía, que no solamente en el Gran Poder, sino también en Santa Cruz, ¿no? Ahí tienen dos fraternidades igual muy poderosas en el sentido de la inversión que implica, ¿no es cierto?, hacer las recepciones, lo que implica hacer también los ensayos con la llegada de grupos internacionales y que plantean esta idea, ¿no?, de la formación de un prestigio, de un ascenso social, de una lógica de, de acumulación y que eso se evidencia en la fiesta, ¿no? Por eso decía también esta relación entre trabajo y fiesta por regocijo o despilfarro es una articulación muy importante. A veces se tiene el estigma, ¿no?, de que es solamente un derroche, es un sinsentido, es una forma muy nada moderna, ¿no es cierto?, de los sectores populares de derrochar los recursos. Sin embargo, detrás de todo esto está una serie de dispositivos
sociales y culturales que permiten precisamente a estos grupos sociales utilizar la fiesta, utilizar estas fraternidades para construir vínculos de confianza. No solamente se van a hacer negocios como algunos piensan, ¿no? Se piensa que en la fiesta se definen los negocios, no. Creo que es un espacio donde se establecen, decíamos, ciertos criterios de reciprocidad, ciertos criterios de recibir, de dar, de acompañar, que son elementos efectivamente vinculados con el tema de la cultura andina, de la cultura aymara, y que se reproducen en un contexto urbano con connotaciones totalmente diferentes, ¿no? No estamos planteando una visión idílica, ¿no? De este tipo de relaciones. Efectivamente, hay una serie de complejidades que se dan al interior de estas fraternidades, pero que en el hecho mismo, ¿no es cierto?, de participar y de ser parte en estas fraternidades, implica, ¿no es cierto?, la movilización de un capital social, de un capital cultural, que va a definitivamente reforzar, ¿no?, algunos grupos, ¿no? Podemos hablar en el caso del Gran Poder de la presencia de grupos, de élites sociales, de élites económicas, que están planteando una serie de aspectos que tienen que ver con la actividad comercial, con la actividad productiva, pero también que tienen que ver con la construcción de una identidad social, la emergencia y la consolidación, diríamos, de una clase media urbana aymara, y que esto, como decíamos, tiene una proyección a nivel internacional. No solamente están en Sao Paulo, en Buenos Aires o en el norte de Chile, sino también están ahora en España, en Barcelona, en Italia, planteando este tema, esta forma, ¿no es cierto?, de entender los vínculos de la conformación de estos grupos que nos permiten establecer una serie de elementos que tienen que ver con la conformación de esas identidades. Bueno, creo que estoy con el tiempo ya justo. Simplemente quisiera mencionar de que a partir, ¿no es cierto?, de estas transformaciones, yo creo que es importante visualizar esta articulación local, nacional e internacional que tiene la fiesta, y que se constituye, vuelvo a reiterar, el Gran Poder como el referente ineludible para la construcción no solamente de una estética particular de innovación permanente, de prestigio acumulado, y que eso prácticamente se irradia a los demás sectores, a los demás departamentos, a las demás ciudades donde están los aymaras, y que nos plantea una necesidad, ¿no es cierto?, de analizar y de reflexionar estas dinámicas nacionales y transnacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por darnos un panorama actualizado de cómo la fiesta y la morenada siguen vigentes y en desarrollo en nuestro país después de la pandemia. Voy a presentar a nuestro tercer invitado, que es Clever Cárdenas, doctor en estudios culturales latinoamericanos, ya lo había presentado. Vamos a ver algunas de sus publicaciones. Gran Poder, la morenada, en coautoría con Rosana Barragán, publicado justamente por nuestro instituto. Jóvenes y política en el alto, la subjetividad de los otros, en coautoría con Giovanni Samanamut y Patricia Prieto, publicado por el PIER. Realidades solapadas, la transformación de las polleras en 115 años de fotografía paseña, publicado por el MUSEF. Klebert tiene una columna semanal en letra 7 del periódico Página 7 con el nombre de Memoria Nómada. Klebert, adelante, por favor, en su presentación. Gracias. Estoy compartiendo la pantalla y ahora sí vamos a comenzar. Mi trabajo para esta noche titula El poder de las polleras en la fiesta popular, género y resistencia en el Gran Poder.
He querido comenzar con esta imagen de una artista paseña, Rafaela Azada, que titula La Chola Steampunk. Es una arte del 2015, pintura digital. Y en esta imagen se puede ver cómo la artista, y por medio de la imagen, interpela al público que está acostumbrado a la representación de las señoras que visten pollera en la ciudad de La Paz, como parte de la servidumbre, como parte del comercio, dentro de las pinturas costumbristas, y en algunos casos están acostumbradas a verlas en las fiestas populares, es decir, en su lugar. Lo que hace Rafael Azada a partir de esta imagen es poner el dedo sobre la llaga y nos muestra y nos escenifica un sitio en el que no podríamos haber pensado a las mujeres de pollera, es decir, en un espacio distópico, en un espacio más o menos del futuro. Del mismo modo, podríamos decir que alguien que recoge la imagen de la chola guesida, contestataria, para situarla en otro tipo de escenarios, es Alison Spedding en su novela que se llama De cuando en cuando Saturnina, una historia oral del futuro. Y en esa novela, Alison narra y describe una historia de ciencia ficción donde la protagonista pertenece a un proyecto político feminista anarquista que está liderado por Satuca, ¿no? Satuca es Saturnina Mamani Guarachi, una chola del futuro. Saturnina es una chola guerrida y su historia pone en vilo la tradición representacional boliviana, el indigenismo y las propuestas políticas del momento en que la novela fue publicada. No, porque efectivamente podemos ver de que la novela es una novela que transcurre, como les decía, en un espacio futurista de ciencia ficción, pero al mismo tiempo sitúa a las mujeres de pollera en unas circunstancias nuevas, ¿no? Otra imagen representativa que, digamos, ahorita ya está un poco descontextualizada es la escarapela paseña que usó el gobierno municipal de la anterior gestión, ¿no? En la anterior gestión, la escarapela ha sido reemplazada por una abstracción de una mujer de pollera que está bailando morenada y baila, y al girar sus polleras forma la escarapela con su pollera roja y su manta verde a lo largo de la danza, ¿no? Entonces vemos de que la mujer de pollera forma parte de estas representaciones y de las representaciones del de qué, de aquello que está situado en el futuro, en la promesa estatal, en otro tipo de espacios. Para que lleguemos a este punto, han tenido que pasar cosas y acontecimientos totalmente nuevos y novedosos para nuestra sociedad y para nuestra forma de habitar la ciudad de La Paz y la sociedad boliviana, ¿no? Podríamos estar de acuerdo con que la fiesta del Gran Poder, como narraba Germán, llega a la ciudad de La Paz, empieza a funcionar, empieza a articularse la devoción formalmente en la década de los 20 del siglo pasado. En el barrio de Chijini, que en ese momento pertenece a los extramuros de la ciudad, ¿no? Eso es la última hacienda, es la frontera, la hacienda Calajahuira se abre por primera vez, se la lotea para poder ocupar ese espacio, para que la ciudad crezca a ese lado, ¿no? Ese espacio inicialmente fue ocupado por migrantes, mestizos, indígenas y cholos, ¿no? Que cohabitan en todo este territorio, muy pocos criollos, muy pocos, y ellos ¿cómo podemos decir? Se apropian del territorio, y hacia 1920-23 llega esta imagen sagrada, la imagen del Jesús del Gran Poder, que estamos viendo ahorita en la pantalla,
llega y detona una devoción inusitada. Detona una devoción inusitada porque la cantidad de devotos que llega arrastrando la festividad a este santo es demasiado alta, demasiado alta. Sin embargo, el acto de devoción y de fe es protagonizado por migrantes indígenas, cholos, mestizos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esas circunstancias, en esa situación? El imaginario del Estado Nacional, que de paso hacia 1900 hay un relevo de élites. Ese relevo de élites lleva el control gubernamental nacional al Departamento de la Paz. Hacia mí, desde 1900 hasta 1920, algunos dicen un poco antes, otros dicen un poco después, hacia 1920 tenemos articulándose un discurso liberal muy fuerte en la producción del Estado, ¿no? Un nacionalismo de inspiración germana, un nacionalismo eh, bastante interesante, pero de todos modos un nacionalismo que, entre otras cosas, no contemplaba la integración de los indios, de los cholos, a lo nacional, ¿no? El proyecto liberal, peor el que continúa hacia después de 1920, piensa de que es fundamental relegar a los indios a las haciendas, al campo, controlar a los cholos en las ciudades para poder tener y para poder controlar la ciudad. Es en ese contexto en el que se está definiendo el discurso de lo nacional que emerge la festividad del Gran Poder. Que emerge la festividad del Gran Poder, que en primer lugar es solo un espacio de devoción, y el santuario, el lugar donde se instala este Cristo, que tiene una historia larguísima y muy interesante, muy linda, finalmente termina convirtiéndose en un santuario de peregrinación. Ese santuario de peregrinación que tiene sus protagonistas va a tener que hacerse cargo del régimen de representación dominante, el régimen de representación de los liberales y de los republicanos posteriormente, ¿no? En un contexto en el que se está construyendo lo nacional desde una perspectiva liberal y republicana, pero al mismo tiempo de la construcción del folclore nacional, ¿no? El folclore nacional arranca hacia 1913, ¿no? Con la publicación del arte folclórico del altiplano, el libro de don Manuel Rigoberto Paredes, ¿no? Entonces, Rigoberto Paredes construye el primer discurso a propósito del folclore boliviano, ¿no? Después ese libro en los 40 se vuelve a publicar ya quitando el término altiplano y habla de lo nacional y se vuelve un libro más gordo, digamos, pero es más, la base es ese libro inicial que publicado en 1913. Esta exposición en ese sentido no va a tratar de hablar del fracaso de los anhelos raciales criollos o de la élite, sino va a ver cómo las mujeres de un grupo social discriminado, en este caso las mujeres de Pollera, construyeron su propia representación social y de la manera en que sobrellevaron el racismo. En ese sentido, procuraré retomar la imagen de la chola paceña desde su vitalidad. ¿Por qué? Porque eso significa evidenciar lo más dinámico y auténtico del devenir de su subjetividad en una ciudad y en un país que naturalmente son discriminadores. Las personas que no son bolivianas se preguntarán, por ejemplo, ¿qué pasa con este sector social que se empecina en mantener sus tradiciones y su cultura y su vestimenta? Ocurre que los cholos en el imaginario paceño corresponden a un mestizaje que es más cercano a lo indígena que a lo criollo. Y es por eso que las élites lo abominan. Parece ser que los cholos representan para ellos un espejo inverso en el que se niegan a verse reflejados. Quizá ese mestizaje les recuerde aquello que quieren dejarse de ser en una Bolivia tan diversa como la nuestra.
En el caso de las mujeres de pollera hay un doble compromiso con la identidad, ¿no? Porque la pollera marca ya identidad cultural, identidad étnica, ¿no? Al marcar esa identidad étnica les pone en un lugar social determinado ya y definido. Pero no solamente por eso. Hay un artículo bello de la Marisol de la Cadena que describe el modo como las mujeres son más indias, ¿no? Es un análisis a propósito del Perú, que sin embargo nos puede tocar en el sentido en que las mujeres son más indias no solo por la vestimenta, no solo por la apariencia, sino fundamentalmente porque son ellas las responsables de transmitir los valores culturales. ¿Qué son los valores culturales? Son los criterios básicos a partir de los cuales un conjunto social juzga y acepta ser juzgado. Es decir, la responsabilidad de la mujer es transmitir, producir la cultura a sus descendientes, ¿no? Y ese es el rol, en este caso, asignado a la mujer de pollera. En el contexto actual que vive la Bolivia plurinacional del siglo XXI, nos resulta extraño que las artes y otras formas de representación hayan comenzado a proyectar a las mujeres de pollera en otros escenarios, más modernos, más contemporáneos, ¿no? De hecho, hay muchos espacios que podríamos decir son cercanos a la élite criolla, que valorizan, revalorizan, utilizan maniqueicamente incluso la imagen de la chola, la imagen de la mujer de pollera, ¿no? Hay varios ejemplos que podemos ver solamente dándonos vueltita por el Facebook y todas estas formas de representación. En tal sentido, podríamos decir qué es lo que pasa con la mujer de pollera, pero al mismo tiempo qué es lo que pasa con la fiesta popular del Gran Poder. Y mi hipótesis es que la fiesta popular del Gran Poder se ha constituido en una especie de catalizador, ¿no? Que ha logrado mover, trastocar el sentido común ciudadano. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, el sentido común ciudadano, hasta el momento en que la fiesta del Gran Poder se impone, el sentido común ciudadano había, por medio del discurso letrado, como dice Marta Irurowski y Brooke Larson, en diferentes textos, hasta los años 30, el discurso dominante había logrado describir a los cholos como la parte más nociva de nuestra sociedad, ¿no? Habían logrado situar en el imaginario esta idea de que ser cholo es lo peor. De hecho, hasta ahorita, el insulto de decir cholo es un adjetivo y muy vinculado al insulto, ¿no? Se ha logrado discursivamente atenuar la ofensa con la palabra cholita, que está dirigida a las mujeres jóvenes, ¿no? Sin embargo, decir cholo es para ganarse un manazo, como dirían en Santa Cruz. Decir cholo a alguien. Entonces, ¿cómo es que las mujeres de pollera logran imponerse, logran sobrevivir, pero sobre todo logran preservar su estética? ¿Cómo logran incorporarse? Además, y ese es el otro referente, si estamos hablando de la morenada en esta mesa, la morenada en su origen tradicional es una danza mayoritariamente o eminentemente masculina, ¿no? Las fotos antiguas muestran de que no hay mujeres de pollera bailando morenada, ¿no? Y una fiesta cercana, que es la del Carnaval de Oruro, no tuvo mujeres de pollera en su performance hasta hace muy poco, e incorporó mujeres de pollera que se presentaban como las tarijeñas o como las cholas antiguas,
que consistían en mujeres mestizas criollas mestizas que se disfrazaban de cholas para bailar en la fiesta, ¿no? Es en el Gran Poder que bailan cholas, digamos, auténticas, ¿no? Cholas de a pie que cotidianamente usan la pollera y en algunos casos bailan sus hijas, las hijas de las señoras, y muchas muchachas profesionales que en su vida cotidiana no usan pollera, pero para la fiesta se la ponen orgullosas de usar la vestimenta de sus madres, ¿no? Entonces, ¿cómo estas mujeres lograron incorporarse al baile festivo de la morenada? Que, como les decía, era masculino. ¿Cómo lograron negociar su representación con el poder y con su mismo grupo? ¿Cómo formaron parte de la fiesta y lograron cambiar los estereotipos que hay alrededor de ellas? ¿Por qué? Porque el régimen de representación había marcado, como dice Stuart Hall, había marcado la idea, ¿no? Antiquísima, atávica, de que usar pollera era sinónimo de pobreza, de servidumbre y de lo, en las palabras de los mismos autores de principios del siglo XX, lo peor que le podría ocurrir a la sociedad, ¿no? En esa sociedad también de principios del siglo XX se creía de que era posible hacer desaparecer étnicamente a los indios y a los cholos con procesos eugenésicos que la ciencia había desarrollado con teorías eugenésicas. La hipótesis que tenemos es de que para hacer eso se tuvo que implementar una estrategia de visibilización. Una estrategia de visibilización que diríamos es muy parecida, pero distinta, a la que Homi Bhabha describe como la estrategia de la suplementariedad, ¿no? Homi Bhabha teorizando en otro contexto, el contexto de los negros en la Inglaterra de principios del siglo XX también, empieza a ver cómo un reclamo ante el Parlamento es una pregunta suplementaria, un reclamo identitario, un reclamo muy simple que hacen las poblaciones africanas o descendientes de africanos ingleses en ese contexto, y preguntan sobre si ellos, nacidos, descendientes de africanos, pero nacidos en la Inglaterra, pertenecen o no pertenecen a la sociedad. No importa la respuesta, dice Bhabha. Lo que importa es de que la pregunta fue admitida. Una pregunta suplementaria. Una vez que la pregunta es admitida, el resultado cambia todo, modifica el pasado, porque de ese momento los descendientes africanos son considerados ciudadanos ingleses. En el caso nuestro, este grupo que se podría denominar cholo mestizo indígena folclorista participante de la festividad del Gran Poder, entra por el otro resquicio, entra por el resquicio del folclore. El folclore es admitido a principios del siglo XX como la representación de lo más puro de lo nacional o como una representación, una performance de lo auténticamente nacional que teníamos los bolivianos. Esa entrada por ese sentido de lo folclórico, todos los estados nacionales a principios del siglo XX están construyendo su folclore, ¿no? Un folclore que, como podemos ver, es un folclore muy depurado, muy blanqueado, como la cueca chilena, como la marinera peruana. Y en el caso boliviano, ese folclore no, o sea, tenemos la cueca boliviana, pero es rebasado por la cantidad inmensa de danzas, ¿no? Es rebasado por la cantidad inmensa de danzas folclóricas que tenemos reconocidas por el propio Estado y es rebasado en predominancia en cantidad de practicantes, en cantidad de fraternidades existentes actualmente por la morenada, ¿no? Entonces,
esa idea de que lo folclórico es la representación más pura de lo nacional, finalmente es apropiada por este grupo social en el Departamento de La Paz, y a partir de eso empiezan a producir sus sentidos de lo nacional, ¿no? Se reconocen como nacionales por ser folcloristas, ¿no? Y transforman en ese sentido, se transforman a sí mismos como lo nacional por excelencia, lo nacional más representativo y lo originario. Actualmente, ¿no?, incluida la festividad del Carnaval de Oruro, la festividad de Guadalupe en Sucre y todas las festividades Chutillos, ¿no?, el Gran Poder, son reconocidos como representaciones de lo más auténtico nacional, y cualquier boliviano que conoce a algún turista o algún extranjero que quiere traerlo, normalmente recomienda ir a ver esas festividades para mostrar lo orgullosos que estamos de nuestro folclore nacional. En síntesis, las estrategias de la diferencia revelan cómo este grupo social aprovechó los resquicios, el poco interés de las élites en construir sentidos nacionales populares, y lograron construirse a partir de esto, especialmente los paceños, una autorrepresentación. Pero al mismo tiempo usaron eso para reivindicarse como miembros de la nación con los pocos materiales que les fueron permitidos, en este caso, el folclore, ¿no? Pudieron construir un sentido de lo nacional, también a contrapunto de la élite que había dejado de ver a su sector de reclutamiento que les posibilitaba o que les podría permitir adscribir a un grupo social al Estado de lo nacional. El punto de intervención, sin embargo, más importante desde mi punto de vista, es el que corresponde al de las mujeres de pollera. Como había ilustrado al principio, las mujeres de pollera eran reconocidas, las cholas mayoritariamente, pero no todas, obviamente, porque habían también cholas de élite, cholas adineradas. Mayoritariamente, en su gran mayoría, eran reconocidas como parte de la servidumbre y por lo tanto su vestimenta era símbolo o les otorgaba un estigma de pobreza o subalternidad. Entonces, podemos identificar de que deliberadamente, pero también astutamente, las mujeres que bailaban en la festividad del Gran Poder, que se habían logrado incorporar a la festividad del Gran Poder, transformado y modificando la danza de la morenada, al grado que ellas son actualmente las que encabezan las fraternidades de morenada. Ellas dejaron primero que se filtre, ¿no?, que las telas que se usan para elaborar sus polleras eran telas de seda y de telas finísimas, tan finas de que el solo hecho de usar polleras era costoso. Dejaron que se filtre y que se comience a circular que las mantas de Manila, las mantas españolas, las mantas que usan en su vestimenta festiva, son costosísimas, finamente elaboradas, con un acabado increíblemente detallado, y muchas de esas importadas, obviamente. Que los sombreros borsalino que usan son de factura italiana y que son carísimos. Que la joyería que usan, las faluchas, los topos, los aretes, todo lo que usan, primero son piezas grandes y obviamente costosas, ¿no? Empezaron a filtrar toda esa información y lograron instaurar en el imaginario social de que vestir de pollera era una prueba de ascenso económico, especialmente vestir elegantemente de pollera. Por el otro lado, durante la festividad, ¿no?, las mujeres que bailaban y encabezaban en las fraternidades de morenada lograron instaurar también la idea de que lograron invitando, subvencionando, invitar a presentadoras de televisión
bailarinas, de grupos folclóricos, de ballet, eh, artistas, gente que tenía algún tipo de reconocimiento social. Los incorporaron a sus fraternidades y lograron que les acompañen por delante. De ese modo lograron apropiar y resignificar incluso aprovecharse del prestigio racial de sus sectores invitados para hacer más visibles sus fraternidades, para ganar algún tipo de prestigio social y en ciertos sentidos raciales. Es una acción conflictiva si nos damos cuenta con eso, ¿no? Pero lograron paulatinamente en un periodo de más o menos 5 o 10 años que bailar morenada, pero bailar vestida de cholita, se vuelva representativo y significativo. Actualmente no necesitan el apoyo de estas representaciones simbólicas, sino el sector mismo ya elige a sus guías y ya han logrado instaurar no solamente su presencia, sino también instaurar la idea de que es costoso, la idea de que es prestigioso bailar morenada. Y una cosa importante, interesante, es que lograron también un relevo generacional, lograron que los jóvenes se interesen por la morenada, especialmente para el caso de las mujeres de pollera, las mujeres jóvenes. Como les decía, actualmente bailan vestidas de cholitas muchas mujeres muchas hijas de este sector social y muchas otras que no necesariamente son hijas de mujeres de pollera, que se ponen pollera porque primero es más seguro, es más simpático, es elegante y como les decía hace un rato, en muchos casos ellas reivindican a su madre aprovechando eso, ¿no? Pero en otros casos es porque es seguro, ¿no? Bailar morenada es mucho más seguro que bailar de otra figura dentro de la misma morenada, porque tienen el grupo protegiéndose, comparten, tienen una complicidad sumamente interesante y pueden estar juntas en este acto festivo. Efectivamente, bailar en la fiesta implica gastos adicionales de dinero que normalmente no se cuentan. Cuando se enumeran los egresos que debe hacer cada fraterno para poder bailar cada año, en realidad los fraternos deben participar en cada fiesta de su fraternidad, las cuales participan en diferentes festividades, además del Gran Poder. Es decir, es que alrededor del Gran Poder hay todo un circuito festivo que si uno quiere ascender dentro de la festividad tiene que participar del mismo. No solamente es en una performance en que uno no es momentáneo, es una forma de vida en la que hay, como dice Clifford Geertz, una especie de juego profundo, ¿no? Un juego profundo en el que los que participan del juego profundo participan de diferentes actividades y empiezan desde lo más bajo hasta llegar a ser cabezas de fraternidad, o sea, pasantes, ¿no? Por el otro lado hay otra gran cantidad de bailarines ocasionales, ¿no? Que participan por devoción, porque les gusta, porque les interesa, porque les gusta lucirse por un rato, por diferentes motivos, porque es bonito, está de moda, miles de otros argumentos que obviamente no les posibilitan inscribirse en ese sentido común ciudadano. En ese sentido, el sentido común ciudadano, descrito por Andrés Guerrero, explica el modo como se produce la diferenciación del ciudadano blanco frente a los indios, a propósito de Guerrero. Algo que en nuestro contexto podríamos extender a los cholos y que también podría extenderse como los juicios de valor atávicos. En este sentido común, ya había construido los marcadores que definían a los cholos, los cuales generalmente eran vinculados a la pobreza y a la falta de estudios. Por lo tanto, resemantizar los símbolos de estatus o de pobreza elaborados por el conjunto social con mentalidad colonial fue y es una labor compleja y difícil. Quizá por ello el sector cholo adinerado hace énfasis en la repetición constante del costo de su ropa y los excesivos gastos de la fiesta.
Esta estrategia es el modo de demostrar que ellos pueden y tienen cómo darse lujos más onerosos que la élite. Su capital económico en ese sentido les dio la posibilidad de construir una estructura social, construir otra élite que se basa en la riqueza y la ostentación como manera de enfrentar y revertir los resabios coloniales del menosprecio. Laclau dice que esa estrategia no es privativa de los sectores populares. Todas las sociedades, todas las élites usan marcadores igual de superficiales para legitimarse y mostrarse. ¿No? Bueno, eso es lo que dice Laclau. Todas las élites usan marcadores superficiales para legitimarse. Ahí yo le añado, los cholos usaron marcadores sociales para construirse y representarse. Las representaciones actuales de la chola, en esa medida, volviendo a nuestro ejemplo del principio, han cambiado precisamente porque atravesamos un cambio de época. La sociedad tiene una mentalidad más abierta. Vivimos una globalización que implica la aceptación de toda diferencia y el imaginario nacional se fue modificando. Y creo que es ahí donde me puedo quedar. Y nuevamente, muchas gracias a todos por la paciencia. Gracias. Muchas gracias, Clevert. Realmente surgen muchísimas preguntas para nuestros invitados porque son temáticas tan amplias, tan interesantes, que no podríamos acabar ni en 2 horas más. Tendríamos que trabajar en otras reuniones más específicas. Por esa razón es que yo les planteo a todos nuestros invitados, a los 3, una sola pregunta para que cada quien conteste de la manera en que mejor vea conveniente. Me pregunto lo siguiente: si en medio de la rivalidad de la burguesía tradicional, en el plano económico y en el imaginario, frente a las nuevas élites de poder, con una dinámica muy grande, una pegada a lo global, van a la China, como antes iban los liberales a París, ¿será posible todavía pensar que la fiesta y las danzas tienen un gran atractivo que tienen un gran atractivo sobre personas de diversas clases sociales, que fiesta y danzas todavía puedan lograr una mayor aproximación entre los grupos sociales bolivianos que han cambiado mucho, como nos han explicado nuestros invitados? Se han complejizado, han surgido nuevos sectores, nuevas generaciones, lo que nos muestra una sociedad boliviana más compleja. Pero reitero, mi preocupación y mi pregunta: si pese a todos esos cambios, pese a un mayor enfrentamiento político ideológico que estamos viviendo en estos últimos tiempos, todavía es posible considerar que las fiestas y las danzas, como piensan algunos políticos y algunos estudiosos, puedan tener un poder de aproximarnos. Es cierto que en las danzas y en las fiestas podemos abrazarnos, podemos bailar juntos. Eso no quiere decir que se haya igualado la sociedad, siguen habiendo contradicciones. Pero de todas maneras, esta fiesta boliviana que abraza a todo el país, de eso no hay duda alguna, de arriba abajo, de oriente a occidente, todos tenemos fiesta, todos amamos la fiesta. Muchos hemos tratado de entrar a las morenadas o a cualquier otro grupo porque nos gusta bailar, y bailar en la calle es lo máximo que se puede uno imaginar. Esa es mi duda, mi pregunta, queridos expositores. ¿Todavía podemos confiar en que fiesta y danzas y música puedan lograr acercamientos entre nosotros? Nico, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Beatriz. La pregunta es súper desafiante, digamos, y claramente hay varias cositas que se puede decir al respecto. Lo que me llama la atención, digamos, es que cada vez que nos sentamos a hablar de gran poder, a hablar de la fiesta,
lo que emerge en el proceso de debate es esta tensión constante entre, digamos, la afirmación de lo tradicional y la renovación, una tensión bien específica entre la afirmación de lo tradicional y la renovación, una tensión bien específica entre la diversidad y la integración, ¿no? Que siempre emergen en ese tipo de debates. Por ejemplo, lo que menciona Clever en relación a la vestimenta de la mujer, de la chola, ¿no? Que hay esta historia increíble en el caso de la vestimenta de la chola que parte de un proceso de apropiación de una vestimenta española y que se vuelve en el referente de la indigeneidad en ciertos momentos históricos, se vuelve una herramienta de reivindicaciones políticas, se vuelve una herramienta em, de, de poder, de expresión de poder, ¿no? De ser una vestimenta de alguna forma asociada con lo indio, lo indígena, lo campesino, etcétera, etcétera, se ha ido transformando hoy en día en una expresión de un nuevo poder de estos grupos sociales, ¿no? Y ahí también lo veo de alguna forma en lo que nos plantea Germán, ¿no? Lo veo esta tensión entre la diversidad y la integración, ¿no? Que constantemente vemos en Gran Poder. ¿Por qué? Germán habla, por ejemplo, de una clase media urbana, popular, aymara, que se está insertando, que busca una inserción de estos sectores marginales, históricamente marginales, en la economía convencional, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay un proceso de integración en esas dinámicas, pero al mismo tiempo lo que nos cuenta Germán es que ese proceso de integración se produce a través de la expresión de nuevos cánones estéticos, de nuevas formas de afirmación social, de nuevos patrones de afirmación de prestigio social, de una nueva lógica de acumulación, una lógica distinta de acumulación, nos perfila un panorama socioeconómico donde estos sectores de alguna forma tienen un poder impresionante, han ido ensanchando su radio de operación bastante más allá del espacio circunscrito de lo que era el barrio Gran Poder y operan en Santa Cruz, en China, donde sea. Y efectivamente nos hace poner la cuestión, Germán, de si efectivamente estos actores necesitan integrarse, digamos, a la clase media convencional, ¿no? Ya tienen todas las herramientas para posicionarse como una clase media, como dice Germán, una clase media urbana aymara propia, ¿no? Con sus propios cánones estéticos, con sus propias lógicas económicas, con sus propias modalidades de afirmación de prestigio, ¿no? Entonces, me parece importante que entender ese tipo de tensión, digamos, entre la entre la integración y la integración social y la diversidad que constantemente se remarca, creo, en ese tipo de espacios, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente, también, o sea, no niego que la aproximación entre grupos sociales distintos en un momento de fuerte polarización como esta sea una problemática clave, digamos, ¿no? Sin embargo, también, o sea, un poco la historia del folclore, como decían los colegas, también tiene una trayectoria bien específica, ¿no? Yo me acuerdo un texto de los años 90 de Thomas Abercrombie sobre el carnaval de Oruro, no sé si te acuerdas, los compañeros que están familiarizados sobre eso, donde nos decía, claro, el folclore, ese tipo de danzas, ese tipo de expresión cultural viene de sectores populares y que sin embargo ha habido un intento constante de nacionalizar capital folclórico, volverlo nacional, a pesar de venir de sectores sociales específicos a los que se los quiere expropiar de su propio capital cultural y volviendo ese capital cultural como un capital cultural y folclórico nacional, ¿no? Y también, o sea, la otra cosa que decía Thomas Abercrombie que de alguna forma comparto con lo que decía Clever, de que
este tipo de bailes y este tipo de fiesta tiene un anclaje bien específico en sectores urbanos, a diferencia de otras fiestas o de otras tradiciones folclóricas. Este tipo de folclore tiene un anclaje específico, está injertado a fuego en la vida social de la ladera, digamos, del Gran Poder, a pesar de las renovaciones y diferenciaciones que se han producido. Y lo que decía Abercrombie al respecto es que, No, Clara, los amigos, pero continúen. y lo que decía Abercrombie al respecto es en los años 90, entonces hace unos 30 años, decía exactamente que muy a menudo ese capital folclórico que viene de ciertos sectores populares ha servido como un anclaje, un anclaje en el país a unos sectores urbanos, a unas clases media urbanas que nunca se habían sentido tanto de aquí como ahora, ¿no? Bueno, era eso lo que quería comentar. Es una respuesta muy vaga a lo que nos plantea Beatriz, pero hay algunos elementos que me parecía importante resaltar. Gracias. Nico, paso la palabra a Germán sobre esta seguridad preocupar a muchos en medio de las confrontaciones. ¿Todavía sigue sirviendo la fiesta y la música y el baile? Adelante, Germán. Gracias, Beatriz. Efectivamente, este tema es importante tomando en cuenta de que la fiesta es un escenario no solamente de disputa, de distinción, de acumulación de prestigio, también podemos decir la fiesta se constituye en un interesante momento en el cual confluyen varias tradiciones y también varios elementos modernos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se da esto en el espacio urbano, creo que la forma como se conforma la fiesta urbana en el país tiene, yo creo que un rasgo muy importante que Nico lo ha planteado de forma muy interesante, ¿no? Es decir, el tema de cómo las expresiones populares se convierten en expresiones de orgullo nacional, ¿no? Y efectivamente, y eso contribuyen a la formación de una identidad nacional en el sentido planteado inclusive por el nacionalismo revolucionario, ¿no? De sentirnos orgullosos de nuestro pasado, pero no importa si es indígena, ¿no? Y además si nos diferencia, está bien. Sin embargo, las miradas que también Nico nos ha planteado en torno a lo festivo de parte de los sectores de clase media tradicionales o de otros sectores de la sociedad que no están vinculados con lo festivo, efectivamente hay una mirada estrictamente colonial, una mirada estrictamente instrumental, yo diría de una especie de vaciamiento de las expresiones de las expresiones culturales de los sectores subalternos para este, plantear esta idea del folclore nacional, el orgullo que deberíamos sentir de nuestras danzas, ¿no? De la pluralidad. Inclusive, a veces es un contrasentido, ¿no? Cuando se intenta, digamos, estigmatizar la fiesta con lo indígena, con el exceso, con la borrachera, a la par, ¿no es cierto?, se exalza la diversidad de cultura que tenemos, pero como decía, en una lógica de vaciamiento para decir, bueno, somos muy diversos, pero diversos solamente en la expresión folclórica, no en lo que implica ello, es decir, estas formas de organización donde lo tradicional y lo moderno, donde la renovación y las formas que tienen estos sectores de ver inclusive la producción estética siguen siendo a veces no entendidas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible ver a la fiesta como un espacio cuando hay estas diferencias, ¿no? de visión, estas diferencias de conocimiento, ¿no? A veces la actuación de determinados sectores, sobre todo en el gran poder, ha sido muy marginal, yo diría, ¿no? No ha sido tan
contundente como en Oruro, por ejemplo. Acá, si uno ve a las clases medias tradicionales, cuando uno dice, bueno, vamos a bailar a Oruro, bueno, te da cierto prestigio, ¿no? No importa ir a Oruro, estar 2 días y bueno, ser parte, digamos, de esa construcción, ¿no? Del folclore, del alto folclore, donde Bolivia va a estar en el mundo, etcétera, ¿no? Sin embargo, también es muy sugerente de que en determinados espacios, y en eso también coincido plenamente con Clever, de que la participación de las cholas, de las mujeres de pollera, en determinadas festividades, aún hoy no es tan masiva como es el caso de La Paz y en el caso de Santa Cruz. Por eso decía, llama muy la atención muy sugerentemente la expresión de lo que es el carnaval de los paceños, como se conoce el 16 de julio en Santa Cruz, cuando bailan del séptimo, perdón, al cuarto anillo. Es una expresión recontra interesante, porque ahí está planteando no solamente un tema de lo nacional, sino también la reivindicación de lo aymara, de lo indígena. No sé hasta qué punto puede haber una convergencia en una sociedad cruceña que respeta, digamos, está bien, bailan, no hay problema, mientras no se acerquen a la primera manzana, van a seguir bailando seguramente sin ningún problema, ¿no? O sea, esa idea siempre, ¿no? De proscribir y de retirar de los espacios tradicionales a lo festivo, aún persiste, ¿no? Y en el caso del Gran Poder igual había las ideas de llevar a un lugar lejano para que bailen y ya no perjudiquen el trabajo, ¿no? de los paseños, ¿no? Entonces, sin embargo, y también vemos, ¿no? De que la expresión del gran poder, y eso es harto conocido, de que mueve muchos millones de bolivianos, que realmente es la fiesta que estaban esperando. Las próximas De semanas vamos a ver dólares. seguramente una explosión importante no solamente de música, de colores, sino también de una actividad económica que se estaba esperando y que la pandemia prácticamente nos privó, ¿no? Estos 2 años. Entonces, creo que sí es importante analizar este tema de la integración, la fiesta como un espacio de integración, pero habría que ver si se van a superar esas miradas, esos sesgos, esas miradas aún coloniales que se tienen de determinados sectores hacia la fiesta, ¿no? Y esperamos de que aún así, creo que lo que plantean estos sectores populares, estas nuevas élites, es un proceso, ¿no es cierto?, de consolidación de sus prácticas, una especie de lógicas de autonomía que permitirían seguir reproduciendo estas lógicas del prestigio, estas lógicas de la inclusión, que yo diría, y que eso seguramente nos permite tal vez pensar en la fiesta como un espacio de integración. Muchas gracias. Gracias, Germán. Efectivamente, podríamos pensar en un espacio de integración mediante políticas culturales del Estado, sea de los ministerios, de las gobernaciones, de las alcaldías, que tuvieran esa disposición de proponer más lo positivo que nos puede unir como un país. Gracias, Germán. Clever, por favor, la última respuesta. Sí, gracias. Me parecen muy interesantes las intervenciones que han hecho los colegas. Es definitivamente esa la respuesta. Lo que yo podría añadirle, digamos, estoy de acuerdo con ambas posiciones, lo que yo podría añadirle es que efectivamente frente a una sociedad y a un Estado atávico, no es decir, un Estado conservador, y que se piensa a sí mismo, bueno, ahora aparentemente con el proceso de cambio, no debería ser tanto, pero es bastante conservador. Y nos encontramos con una diferencia que se está tratando, que se está tratando de apoderar de los sentidos de lo nacional, ¿no? ¿Cómo se apropia de los sentidos de lo nacional? Es por medio del folclore. ¿Y por qué? Porque cada Estado nacional moderno debe tener su folclore, ¿no? Si tienen folclore hasta los holandeses, digamos, ¿no?
entonces, que se reconocen a sí mismos como blancos y todo. Entonces, bueno, nosotros con más razón, digamos, no tendríamos que tener nuestro folclore. Y el folclore fue el resquicio por el cual los sectores cholos, indios, mestizos, populares, se apropiaron y lograron entrar a esto que conocemos como el Estado Nacional y la representación de lo nacional. En un artículo muy, muy rico, el Javier Sanginés en Cholos Viscerales, Javier Sanginés habla de la situación de los cholos. Y él dice que es una afirmación un poco dura y probablemente la mitad de lo que voy a decir es mi interpretación y tal vez sea una mala interpretación, pero es mi interpretación del texto. Lo que Javier Sanginés dice es de que usando el lenguaje deleuziano, ¿no? O sea, saben que Deleuze le gusta hablar hasta de los excrementos. Entonces, usando el lenguaje deleuziano, dice que el reconocimiento de la choledad, ¿no?, permitiría expulsar, arrojar, ¿no?, digerir nuestro atavismo, ¿no? Expulsar el atavismo, que es lo que nos detiene para llegar a ser un Estado nacional. El atavismo sería lo que nos detiene, nos estanca, ¿no? Él dice, el atavismo podría ser así como el estreñimiento, ¿no?, para que la sociedad se realice. Ese estreñimiento podría liberarse si reconocemos nuestra condición chola. Como les he dicho, esa es una interpretación mía del texto de Sanginés, porque Sanginés no lo dice tal cual he contado, pero me parece que esa es una de las respuestas así como interesantes, ¿no? Es decir, si reconocemos nuestra condición popular mestiza chola, podríamos poder al fin llegar a ser una nación, ¿no? Y ese es el gran meollo del asunto, es decir, no somos, porque una gran parte, y especialmente la parte administrativa del Estado, es la que niega su propia identidad, digamos, ¿no? Entonces, ese primer reconocimiento podría ser así como interesante, ¿no? Pero estoy nada más añadiendo lo que ya los colegas han dicho, si no iba a volver a contarles a Abercrombie y lo que decía Germán, entonces solamente quería hacer este añadidito. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ustedes. Realmente agradecidos desde el instituto. Vemos que es necesario seguir conversando, seguir creyendo en la fiesta, en el gran poder, en el carnaval y en los bailes, porque hay un tema que tal vez no se ha estudiado mucho, que tiene que ver con la felicidad que se consigue bailando. Yo lo he visto en las señoras morenas, esos enormes grupos de señoras que van en filas cantando sus canciones, bailando graciosamente. Aparte de que estuvieran pensando en lo que ha gastado como preste o lo bien que va a comer al final, etcétera, yo estoy segura, porque también lo he sentido, que, que la música, la danza, es algo muy conocido, además es universal, que la danza provoca una sensación de bienestar muy grande y unida a otras ideas, a un imaginario positivo que se pueda seguir construyendo, creo que la danza y el baile y la música y la fiesta seguirán guiando nuestros pasos de bolivianos. Espero que en algún momento podamos bailar de verdad. Nico, no dejes tu fraternidad, por favor, más bien nos podrías invitar. Muchas gracias, queridos amigos. No sé si Clever va a pasar su video de 3 minutos. Los que quieran pueden ver, pero con ustedes nos despedimos con un fuerte abrazo, unos sones de bombo y de las bandas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto.